inicia la teórica. Ay, no sé cómo se graba, si alguien puede grabar, lo puede grabar, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy nos corresponde avanzar estudios radiológicos. Quiero decir que este es un estudio que ya no se solicita con tanta frecuencia, ya no se solicita prácticamente. ¿Por qué? Porque hay mejores estudios como la tomografía, la resonancia magnética, ya lo han reemplazado casi en su totalidad. Así que lo que haremos en esta clase es hablar un poquito sobre este estudio, reconocer cuáles son las proyecciones que aún se solicitan. Vamos a ver las indicaciones actuales para una radiografía del cráneo y vamos a valorar otros métodos también con los que podemos valorar el cráneo. Entonces, y también al último senos paranasales. Bueno, entonces damos inicio. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito sobre la anatomía. Un breve recuerdo anatómico. Yo sé que todos ya dominan esta parte, todos ya han pasado anatomía, pero es importante que recuerdo. Recordemos, la radiología es el estudio de la anatomía. Si ustedes no saben anatomía, no se ubican en la anatomía, tampoco lo van a poder hacer en las imágenes. Bien, entonces, aquí tenemos la cabeza, la podemos dividir en el cráneo y la cara con sus 14 huesos, y en el cráneo encontramos 8 huesos. Estos huesos están divididos en una bóveda y una base. Hasta ahí está regalado. Entonces, los 8 huesos del cráneo están divididos en la bóveda y en la base. La bóveda está formada por 4 huesos: el hueso frontal, los 2 parietales y el hueso occipital. Y la base está formada por los 2 huesos temporales, el etmoides, que es anterior, y el esfenoides, que es posterior. Tenemos que recordar esto también: las articulaciones en el cráneo tienen su nombre, se llaman suturas, son las suturas craneales, y la característica es que en el adulto son inmóviles. Las articulaciones que no tienen movimiento se llaman sinartrosis. Y bueno, existen algunas regiones donde se unen las suturas que tienen una osificación más lenta y se las denomina fontanelas. Tenemos estas dos importantes: la fontanela anterior o bregma y la fontanela posterior o lambda. También tenemos que recordar sobre los planos anatómicos, esto es importante. Tenemos el plano sagital, tenemos un plano coronal y un plano axial. Es el que conocen ustedes como plano transversal, pero luego tenemos el plano axial. Entonces, esto de los planos es muy importante conocerlos, recordarlos a la hora de revisar una tomografía, una resonancia magnética, que es donde ustedes tienen que identificar el plano en el que se encuentra el corte. Existen diferentes técnicas de imagen para la valoración del cerebro, del cráneo. Entre ellas tenemos la radiografía simple, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la angiografía. Sabemos qué es angiografía, ¿no? El estudio radiológico de vasos sanguíneos, la ecografía e incluso la medicina nuclear. Entonces, todas estas técnicas nos permiten valorar adecuadamente el cráneo y su contenido. En este caso es el encéfalo. Comenzamos con la radiografía de cráneo, el primer estudio. ¿Qué podemos decir sobre esto? La radiografía de cráneo nos permite principalmente el estudio de estructuras óseas y prácticamente se limita a eso. Y algo importante, eso que quede claro, ya que vayan mentalizándose esto, prácticamente está en desuso en la medicina moderna. Es lo que les decía, ya nadie solicita, casi nadie solicita radiografía de cráneo. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos a la tomografía, tenemos a la resonancia magnética, que nos permiten realizar una valoración no solo de las estructuras óseas, sino también de las estructuras del contenido, ¿cierto? Del cerebro, del cerebelo. Por lo tanto, es por eso que la radiografía de cráneo prácticamente ya nadie la solicita. Hay unas indicaciones, sin embargo, y estas son las que vamos a repasar. Primero, ¿qué dice? Último recurso en trauma. Sí. Si llega un traumatismo craneoencefálico, no van a estar pidiendo radiografía primero, ¿no ve? Van a hacerle perder el tiempo al paciente, el dinero, algo le va a pasar al paciente hasta que le hagan la radiografía. Lo primero que ahora se solicita es una tomografía. Entonces, en ausencia de tomografía, solamente en ausencia de tomografía,
se puede recurrir a una radiografía de cráneo. Imagínense, están en provincia, no hay más que solicitar, bueno, ni modo, se le solicita entonces la radiografía y lo que se pueda valorar, ¿no? Alguna fractura se podrá ver tal vez, pero no más. Lamentablemente, lesiones intracerebrales ya no son valoradas en la radiografía. Otra indicación, forma parte de la serie ósea, ya sea para valorar enfermedades metastásicas. Metástasis sabemos que es la extensión de un cáncer, y las metástasis pueden ser osteolíticas, osteoblásticas, las formadoras de hueso, destructoras de hueso, a eso me refiero. Así que eso sí podríamos buscar en una radiografía de cráneo. O enfermedades metabólicas, aquí tenemos el hiperparatiroidismo, por ejemplo. Si estamos sospechando de lesiones óseas por hiperparatiroidismo, bueno, se puede solicitar una radiografía de cráneo. Otra patología que podemos ver, osteogénesis imperfecta, también eso nos puede ayudar la radiografía a diagnosticarla. Después, evaluación inicial de lesiones palpables en cuero cabelludo. Así que si un paciente viene con un tumor, una lesión en el cuero cabelludo, bueno, se puede iniciar el estudio con una radiografía. Sin embargo, de todas formas, se va a tener que solicitar luego una tomografía. Así que si le vamos a pedir tomografía al final, ¿para qué empezar con radiografía, no? A no ser que estén en provincia. Luego, descartar la presencia de cuerpos extraños metálicos en pacientes de riesgo que requieren resonancia magnética. Sabemos que en el resonador, idealmente el paciente tiene que entrar sin ningún metal. Y existen casos en los que el paciente puede tener algún cuerpo extraño metálico, una esquirla, no sabemos, algo. Y de entrar a la resonancia, esto puede llegar a complicar un poquito su situación. Por eso hay que descartar que no tenga ningún cuerpo extraño metálico, y esto nos puede ayudar mucho en la radiografía de cráneo. Así que muy pocas ya las indicaciones. No van a estar pidiendo radiografía de cráneo si el paciente está con cefalea, si tiene un traumatismo craneoencefálico. No nos va a ayudar en nada. Así que eso que quede claro, por favor. De la tomografía, decir que es el procedimiento más común, es el que se realiza con mayor frecuencia actualmente. La ventaja es que nos proporciona imágenes en los diferentes planos, en el plano axial, como vemos aquí, plano sagital, plano coronal. Es una herramienta vital en la evaluación completa del paciente. La ventaja es que puede diferenciar entre coágulos, entre la sustancia blanca, sustancia gris, la densidad de líquido, el edema cerebral, las diferentes neoplasias. Así que nos permite llegar a un diagnóstico bastante acertado, la tomografía. ¿Qué tomografía solicitar? Porque la podemos solicitar sin contraste, la podemos solicitar con contraste, con y sin contraste también. Se puede solicitar eso en un mismo estudio. Entonces, las tomografías sin contraste, principalmente en casos de traumatismos. Así que si tenemos un traumatismo cráneoencefálico, no podemos solicitar una tomografía contrastada. Ya luego vamos a ver por qué. Tenemos que solicitar la tomografía sin contraste. Entonces, esta es la principal indicación en los estudios de tomografía sin contraste. Luego ahí tienen una listita de otros casos. Con contraste, cuando sospechan de tumores, si sospechan de una malformación arteriovenosa, algún proceso inflamatorio, ahí les va a servir la tomografía con contraste, ¿no? Con y sin contraste, igual, procesos inflamatorios, enfermedades degenerativas, también se puede realizar. Entonces, no se olviden lo de los traumatismos. En caso de traumatismo, tiene que ser sin contraste. Bueno, la resonancia magnética, la imagen habla por sí misma. Nos muestra imágenes con una calidad muy alta. Pueden ver, la anatomía pura es esto. La ventaja, igual, podemos valorar al encéfalo y a todos los componentes intracerebrales, intracraneales, en los diferentes planos, axial, sagital, coronal. Es más sensible para diferenciar, para encontrar diferencias entre tejidos normales y anormales. Esa es la ventaja de la resonancia magnética. Y el paciente no está expuesto a radiación. Así que también se realiza resonancia en caso de que nuestro paciente no pueda ser sometido a radiación. Por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, es preferible realizar resonancia magnética. En relación a la ecografía, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, la ecografía más empleada es en los bebés, la ecografía transfontanelar. ¿Qué quiere decir? A través de la fontanela.
Muchas veces esos fontanelitas nos sirven como ventanas para poder observar el cerebro. Se puede realizar este estudio. Este sí es el primer método de estudio para valorar neuroanatomía y patología cerebral neonatal. Eso primero, de aquí se parte. Y dependiendo de los hallazgos de la ecografía, bueno, luego se solicita otro estudio, como la resonancia magnética. Ventajas, todo es bastante disponible, no irradia al bebé, no irradia al paciente, así que nos permite decir si hay patología o no. Y de acuerdo a la patología encontrada, se tiene que solicitar resonancia magnética de preferencia. Indicaciones, bueno, un montón de indicaciones. Van a encontrar estas cosas en todos los libros, pero no vamos a estar leyendo todos, nos vamos a aburrir. La principal hemorragia, la principal indicación es la hemorragia. En prematuros, cuando nacen los prematuros, 32 semanas para son los por mayor riesgo de sufrir hemorragias. Ahí espero que esté contando. Son los que corren mayor riesgo de sufrir hemorragias. Y eso es lo que se tiene que buscar. A prematuritos se les hace ecografía para ver si hay hemorragia o no. Nada más. ¿Cuándo se les hace? En los 3 primeros días. Nace el bebito, hasta los 3 primeros días se les hace su ecografía. También se hace a adultos. También puede lograr una radiovascular y hemorragia hemorrágica. Y bueno, no te ayudará en nada. Así que se les explorar el cerebro a través de esto. ¿Qué nos dice Pedrosa? La 4 que nos menciona que nos visita, porque aquí la aplicamos que anterior y la lateral. A eso me refiero. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver cuando valoren una radiografía de cráneo? ¿Qué van a hacer? Siempre de afuera hacia adentro es la revisión, así que van a ver tejidos blandos. Van a valorar la forma, el tamaño del cráneo, la relación cráneo-cara también es importante. Hay que ver siempre la densidad ósea externa, hay que buscar suturas o la topografía de las suturas, siempre se las ve, huellas de giniforme, evitar los senos paranasales. Primera proyección tiene que estar paralelo a la mesa o el chasis, así se obtiene. Y esta es la imagen. ¿Qué es esto? Esta es una radiografía lateral de cráneo, así se presenta. Entonces, ¿cómo vamos a valorar esto? Lo que mencionamos hace un momento, de afuera hacia adentro. Así que podemos ir de tejidos planos, no hay mucho que ver. Nada, vamos al hueso, ahora sí. En el hueso, en el cráneo en sí, vamos a valorar la forma, tamaño, si se puede la relación cráneo-cara, y seguimos. Para una buena valoración, lo que podemos hacer es dividir el cráneo en dos, en una bóveda y en la base. ¿Cómo hacemos esto? Trazando una línea que vaya desde el ángulo frontal hasta la prominencia occipital, ¿no es cierto? Hasta la protuberancia occipital interna. Todo lo de arriba, lo que está sobre esa línea, es la bóveda. Todo lo que queda por debajo de la línea es la base.
¿Qué vamos a ver en la bóveda? Tenemos que valorar la densidad ósea, hay que ver la mineralización. Tenemos que valorar si es que hay alguna alteración, un aumento de la disminución de la densidad, puede ser localizada, puede ser generalizada. Por ejemplo, estas imágenes más oscuritas corresponden a las estructuras. Esto es normal, son áreas más delgadas de hueso, eso se ve así. Luego, ¿qué vamos a ver? Tablas interna, externa, aquí están las huellas vasculares, cuidado con conjuntura. También vamos a ver estas que son las huellas digitiformes, que parecería que un dedito hubiera hecho presión y hubiera dejado su huellita. Son normales, corresponden a las circunvoluciones del cerebro. Eso es todo lo que tenemos. Por la cima luz, los senos del esfenoidal están las abajo, decida que parece un panel importante valorarlas. Anterior a las celdillas mastoideas tenemos como una imagen blanca con borde negro mandibular. Y toda esta imagen más blanca es el peñasco, ¿no? La porción petrosa. Esto es importante. Silla turca. La silla turca se puede valorar en la radiografía lateral. Y bueno, este es el clivus. En la silla turca tenemos un clinoides anterior, clinoides posterior. Y bueno, esas son las estructuras que tenemos que ver. ¿Qué más decía? Si se ve órbitas, hay que describir. Si se ve la columna, hay que describir. Los huesos de la cara, si son visibles, hay que valorarlos. Tal vez hay una fractura por ahí. Entonces, eso es todo lo que tenemos que ver en la radiografía lateral. Tenemos la otra proyección importante, que es la posterior, también llamada proyección de Cadwell. ¿Qué se hace aquí? Bueno, el paciente apoya la cara hacia el chasis. Por lo tanto, nosotros sabemos en radiografía que la estructura que está más cerca de la radiografía es la que mejor se ve, la que se ve con mayor nitidez. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar Cadwell. Nos va a mostrar con mayor nitidez la cara. Y que no podemos confundir, ¿no es cierto? La PA con la lateral son totalmente diferentes. Tenemos aquí a Cadwell, nos muestra la carita. Igual, la forma de revisar esta radiografía es como lo habíamos mencionado antes. De afuera hacia adentro la sugerencia, tejidos blandos, nada. En el huesito, la forma, el tamaño, la relación cráneo-cara si se puede, la densidad ósea, que es muy importante, y bueno, luego nos ponemos a reconocer todo lo que podamos. A ver, vamos de arriba hacia abajo. Aquí esta es la sutura lambdoidea, bien, aquí tenemos que se llaman los senos frontales, el tabique nasal. En las cavidades nasales encontramos a los cornetes, hay unas opacidades tenues aquí, son los cornetes. Después, este espacio negro entre ambas órbitas, a ambos lados de la línea media, son las celdillas etmoidales. Luego tenemos las órbitas, fácil de reconocer. Esta es la línea innominada, ahí está. Las alas menores del esfenoides, un poquito más afuera, las alas mayores del esfenoides. Tenemos esta imagen más densa que corresponde al peñasco. El otro peñasco que se sobreponen a las órbitas en Cadwell. Tenemos al conducto auditivo interno, el del otro lado también. Si vemos un poquito más hacia afuera, están las celdillas mastoideas, son esas áreas radiolúcidas externas. Un poquito más abajo vemos a los senos maxilares en ambos lados, tenemos el hueso maxilar, a la mandíbula, los dientes. Entonces, esas son las estructuras que podemos ver mucho mejor en esta radiografía que es la posterior anterior. ¿Qué nos permite? Nos permite valorar la simetría, comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Y aquí están esas otras dos proyecciones que ya pasaban a la historia, así que no vamos a perder nuestro tiempo repasando mucho ni viendo las características de estas proyecciones.
La anteroposterior, porque el rayo ingresa por adelante, sale por atrás, es la anteroposterior del Towne. Como la parte posterior del cráneo es la que está en contacto con el chasis, eso es lo que mejor se ve en la imagen. Así que si alguna vez les toca ver, que no creo porque yo ya no llegué a ver esta radiografía, en la proyección de Towne vemos el hueso occipital y el agujero magno. Y la otra es la proyección de base de cráneo de Hirtz. Esta generalmente se solicitaba para buscar fracturas del hueso del arco cigomático, pero no, ya no, así que tal vez nunca la vayan a ver, ni yo. Entonces, ¿cómo se reconoce Hirtz? Los dientecitos. Los dientecitos. Hirtz siempre muestra los dientes y los dientes van hacia la parte superior de la imagen. ¿Qué cosas tenemos que reconocer? Entre una de las principales cosas que tenemos que saber diferenciar están las calcificaciones. Hay calcificaciones que son normales, tenemos que saber cuáles son para poder identificarlas en los diferentes estudios y no confundirlas con patología. Son 8 las calcificacionnes intracraneales normales: la glándula pineal, avénula, plexos coroideos, dura madre, ganglios basales, ligamentos petroclinoideos, glándula hipófisis y el cristalino. Aquí hay unas cuantas imágenes, unos ejemplos de estas calcificaciones. Por ejemplo, imagínense, en un cráneo se encuentran algo así. Si no saben que esto es la calcificación de la dura madre, de la voz del cerebro, vamos a pensar que aquí hay un tumor, algo patológico, y que tenemos que saberlo. Los plexos coroideos también se calcifican y lo podemos ver en cualquiera de las proyecciones. Por ejemplo, esta es una Towne, ¿no es cierto? Y aquí hay un plexo coroideo y el otro plexo coroideo calcificado. También se puede calcificar la pineal y se calcifica con mucha frecuencia. Pasada la pubertad, la pineal y los plexos coroideos ya están calcificados. Si vemos una calcificación en la silla turca, seguro se trata de la hipófisis. Esta es otra calcificación frecuente, es el ligamento petroclinoideo. Va desde el clinoides posterior hacia la porción petrosa, por eso se llama petroclinoideo. Aquí tenemos diferentes estudios. No, es el mismo estudio, son diferentes cortes del mismo estudio. Entonces, estos son cortes axiales de una tomografía. ¿Cómo diferenciamos la tomografía de la resonancia magnética? No es tan difícil. Lo que ustedes van a hacer es buscar los huesos, las estructuras óseas. Los huesos en la tomografía siempre se ven blancos, hipertensos, hablemos con propiedad, hipertensos. En cambio, los huesos en una resonancia magnética se ven oscuros, se ven hipointensos. Así que esta es tomografía porque los huesos están muy blancos. Ahí está un ejemplo de las diferentes calcificaciones. Pineal calcificada, siempre está en la línea media. Plexos coroideos calcificados. Estas son las astas posteriores de los ventrículos laterales, ahí los encontramos. Pineal, esta es otra calcificación de los ganglios basales. ¿Recuerdan? Este es el núcleo lenticular o lentiforme y corresponde, es un ganglio basal, así que ahí vamos a encontrar las calcificaciones de los ganglios basales. Aquí también las calcificaciones de la dura madre se pueden ver en la tomografía, son normales. Si se encuentran alguna vez con esto, no se preocupen. Ahora sí vamos entrando a la patología. Craneosinostosis, una patología que, bueno, tenemos que conocerla. Tal vez no sea tan frecuente, pero sí la tenemos que conocer. ¿Qué es la craneosinostosis? El cierre precoz de suturas craneales en el recién nacido. Como se cierra precozmente la sutura, va a deformar el cráneo, originar diferentes deformidades. Y las más frecuentes son dolicocefalia o escafocefalia. Dólico quiere decir largo, quiere decir cráneo largo. Entonces, en esta craneosinostosis, el cráneo crece en sentido anteroposterior, es un cráneo largo. ¿A qué se debe? Al cierre precoz de la sutura sagital. Así que se cierra esta sutura, como ven en esta reconstrucción, se cerró la sutura y el cráneo crece en sentido anteroposterior. Otro, la braquicefalia. Este cráneo es el cráneo ancho, braqui. Entonces, cráneo ancho. ¿A qué se debe? Al cierre precoz de la sutura coronal o la lambdoidea, cualquiera de las dos. Hay otras un poquito menos frecuentes, la plagiocefalia. ¿Qué pasa aquí? Hay el cierre precoz de una sutura lambdoidea unilateral, o sea, de un solo lado. Va a deformar el cráneo de esta forma, aplanadito de un lado, no tiene forma redondeada habitual. Y la trigonocefalia, que es el cierre precoz de la sutura metópica.
Esta sutura está presente en los fetos, en la vida fetal. Así que si en el fetito se cierra rápido esta sutura, el bebito va a nacer así, con su cabeza con una prominencia hacia la región frontal. Entonces aquí está para entender un poquito más gráfica la cosa, la explicación. Aquí hay una plagiocefalia, se cerró una sutura lambdoidea. Aquí tenemos la braquicefalia, es el cráneo ancho, se cerró la sutura coronal o lambdoidea. Y en este caso la dolicocefalia o escafocefalia, es el cráneo largo, así lo van a poder reconocer. ¿Qué pasa si el cráneo es pequeñito? Microcefalia. Aquí vemos una relación cráneo-cara alterada. El cráneo está más pequeño que la cara y eso se llama microcefalia. Otra patología, el meningoencefalocele o meningocele también, dependiendo del contenido. ¿Cómo se origina? Hay una abertura anormal. Es una abertura en el cráneo anormal a través de la cual se hernian meninges y o partes del cerebro. Si solo hay herniación de meninges, es meningocele. Si además de las meninges se hernia el cerebro, bueno, hablamos de meningoencefalocele. Puede ser anterior, puede ser posterior. Otra patología que se podría reconocer es la hipertensión intracraneal. Si está aumentada la presión en el interior del cráneo, ¿qué va a pasar? Signos en radiología. Ahora va a estar más grande. 1. 2. Las impresiones digitales o digitiformes se hacen más marcadas aún. La vascularidad está aumentada y se origina la erosión de la cilicia turca también. Bueno, esto es en rayos X, ¿no? Pero ya no van a valorar ustedes a un paciente con sospecha de hipertensión intracraneal, ya no van a pedir radiografía, ustedes van a pedir tomografía. Pero por ahí se encuentran alguna vez. Ahí están las suturas ensanchadas. Ahí hay suturas ensanchadas, vemos más separadas, ¿no? Y las huellas digitiformes más prominentes. Aquí está, cráneo en bronce batido, le llaman ese signo, ya lo vamos a ver luego. Igual, suturas separadas, más de 2 milímetros ya consideramos que hay un ensanchamiento de suturas. En relación a calcificaciones, el programa dice calcificaciones. Bueno, si ustedes revisan libros, van a encontrar listas tan grandes como estas. Que nos sugieren que nos indican de causas de calcificación. Pueden ser superficiales, pueden ser profundas, extracerebrales, intracerebrales. Bueno, múltiples causas de calcificación. No vamos a detenernos leyendo todo eso, nos vamos a dormir. Pero sí tenemos que reconocerlas en la imagen. Así que como ya conocimos las calcificaciones fisiológicas, las que son normales, ahora sí es más fácil reconocer las patológicas.
Y aquí tenemos así, miren como múltiples calcificaciones, una calcificación de gran tamaño, esta es una mediana de bordes difusos. Lo único malo de la radiografía es que tenemos calcificación, pero es un poco difícil determinar dónde si está afectando al hueso o al cerebro. Esa es la desventaja, por eso la tomografía es ideal para estos casos. Otro ejemplo, estas son las de algo tipo de excepciones, que son características de la neurocisticercosis en su estadio calcificado. Lo contrario, lo otro, erosiones óseas. ¿Qué es una? Vemos, son imágenes radiodensas, radiopacas. ¿Qué pasó? ¿Sí entrecortado? A las graditas, andate. El hecho de ver imágenes radiolúcidas llaman erosiones. Lo contrario de lo que le sucedía en las calcificaciones de la presión, convoluciones, es la causa. A la sala.